Nos llena de alegría contar con la presencia de cada uno de ustedes en este segundo almuerzo AmCham del 2019 y para el que nos reunimos con el fin de escuchar los postulados del Dr. David Lewis, vicepresidente de la firma norteamericana Manchester Trade Ltd. No podemos dar inicio formal a este encuentro sin antes brindar un especial agradecimiento a cada una de las marcas que hacen posibles la realización de los eventos de todo el año. Ellos son nuestro círculo élite e iniciamos nombrándolos Bepensa Coca-Cola, Claro Dominicana, City, Jaina International Terminals, Martí, Barrick Pueblo Viejo, Humano Seguros, Square Patton Box, Pasteurizadora Rica, Inicia, Grupo Punta Cana y Grupo Peña de Filló. 12 marcas que representan los intereses de nuestra membresía. Y a propósito de nuestro círculo élite, el Grupo Martí el día de hoy nos trae una pieza audiovisual que les invito a disfrutar. Cada uno de ustedes observando nuestras pantallas y nuestro consejo al monitor frontal. La razón de este evento es enseñarle a nuestros hijos y sobrinos lo importante que es el trabajo. Tenemos que ser llenadores, tenemos que cocinar, tenemos que ser cajeros, poner a los niños nuestros o a los hijos a lavar carros. Sin más preámbulos, recibamos al vicepresidente ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, señor William Malamud, que nos tiene unas breves palabras. Bueno, distinguidos integrantes de la mesa principal, estimados miembros del gobierno y cuerpo diplomático, miembros de la prensa y medios de comunicación, damas y caballeros, apreciados socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Vivimos tiempos tumultuosos, en un sentido no demasiado distintos a los que se vivió entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En esta época, Antonio Gramsci, un intelectual italiano encarcelado por Mussolini en 1929, le resumió muy bien en su obra Cuadernos de la Cárcel, cito: "El viejo mundo se muere y el nuevo pugna por nacer, y en ese claro oscuro aparecen los monstruos". En otras palabras, hay cambios fundamentales en la manera en que los estados se interactúan y no podemos esperar que el futuro va a estar como el pasado. Por varias razones y en muchos países, hay un cuestionamiento del orden internacional de globalización y libre comercio. En los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, la administración de Donald Trump, está retando este orden internacional y en una manera u otra esto va a impactar a la República Dominicana y la región. Para navegar estos tiempos turbulentos, es importante entender el pensamiento y modus operandi de la administración en Washington, particularmente en su política comercial. Y para ayudarnos en este proceso, somos sumamente afortunados de tener con nosotros como orador invitado y huésped de honor un buen amigo de la República Dominicana, Dr. David Lewis, vicepresidente de Manchester Trade, quien tiene más de 30 años trabajando en comercio internacional con un enfoque en América Latina y el Caribe. Gracias, David, por aceptar nuestra invitación. Nuestro programa en el día de hoy, como siempre, es primero la presentación de la mesa principal, seguido inmediatamente por el almuerzo, y después del almuerzo, nuestro presidente David Fernández va a presentar más formalmente a nuestro huésped de honor, y después de su presentación, Dr. Lewis ha aceptado responder a unas preguntas. Hay formularios en la mesa. Por favor, escribir en una manera legible para un servidor. Y ahora, con la mesa principal
comenzando mi mano izquierda, Alejandro Peña de Filló, miembro de nuestro consejo y CEO del grupo Peña de Filló. Gustavo Tavares, pasado presidente de nuestra Cámara y presidente de Marítima Dominicana. Edwin de los Santos, secretario de nuestro consejo y presidente de AES Dominicana. Ramón Ortega, vicepresidente de nuestro consejo y socio líder de impuestos y legal de PricewaterhouseCoopers. Nelson Toca Simó, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES. Robert Copley, Deputy Chief of Mission de la Embajada de los Estados Unidos. David Fernández, presidente de nuestro consejo y presidente de CXO Consulting. David Lewis, nuestro orador y huésped de honor y vicepresidente de Manchester Trade. Estamos esperando la llegada de Isidro Santana, quien está en el Cruzando 27, ministro de Economía y Planificación. Ricardo Pérez, nuestro tesorero y vicepresidente de operaciones de Haynes Caribe. Fernando Villanueva, miembro de nuestro consejo y presidente del Grupo Viamar, y Julio Brache, pasado presidente de nuestra Cámara y vicepresidente del Grupo RICA. Muchísimas gracias y buen provecho. Sin más preámbulos, les dejo con el señor David Fernández, quien estará introduciendo las palabras de nuestro orador invitado. Adelante y escuchemos a nuestro presidente de la Cámara Americana de Comercio. Buenas tardes. Distinguido Dr. David Lewis, vicepresidente de la empresa Manchester Trade, orador y huésped de honor en el día de hoy. Estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de la Cámara Americana de Comercio. Saludamos hoy la presencia del señor Robert Copley en representación de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Y también al honorable ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, el señor Nelson Toca Simó. Autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos, miembros del Círculo Élite, representantes de los medios de comunicación e invitados. Muy buenas tardes. En el 2019, como el año de la innovación y la competitividad, insta a todas las instituciones públicas y privadas a colaborar en la implementación de iniciativas y programas que vayan en consonancia con los mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En ese sentido, es oportuno reiterar nuestra preocupación sobre la hiperlegislación, es decir, la excesiva generación de iniciativas legislativas y regulatorias. Consideramos de suma importancia que se establezca claridad y efectividad en los procesos con el fin de evitar la superposición de unas leyes con otras y que nuestros legisladores y las autoridades del país propicien el tiempo adecuado para depurar y consensuar cada iniciativa. Es de esta manera que se evitan casos como la ley del Colegio de Abogados, sobre la cual se advirtieron aspectos contenidos en la misma que serían inconstitucionales, además de la imposición de cargas que afectarían la competitividad del país. Si nos referimos al proyecto que modifica la Ley 140-15 sobre notariado, de la cual el sector empresarial ha mostrado su preocupación en cuanto al aumento de los costos transaccionales, se espera una modificación consensuada con el objetivo de garantizar tasas que favorezcan el clima de negocios, así como la agilización de los procesos de notarización. No obstante, debemos reconocer e impulsar proyectos como la Ley General de Aduana, que representa un paso trascendental para el país, en especial para el desarrollo y la facilitación del comercio. Esto considerando la inversión del país en diversos procesos de transformación de cara al cumplimiento de compromisos internacionales para el fomento del comercio y la inversión. Desde la Cámara Americana de Comercio estamos comprometidos con nuestra propuesta de valor, la cual
representa los intereses de nuestra membresía al abogar por un mejor clima de negocios e inversión, conectando las oportunidades con nuestro socio principal, los Estados Unidos, relación que hoy es más importante que nunca. Sin embargo, con todos los cambios en la política, geopolítica y política comercial de nuestro socio principal, es imprescindible que entendamos mejor la agenda de la administración Trump y cómo puede esto impactar a la República Dominicana. Como hemos dicho en otras ocasiones, cada cambio trae consigo sus retos y oportunidades. Somos afortunados de tener con nosotros como orador invitado y huésped de honor al doctor David Lewis, quien va a disertar sobre el comercio y los negocios en la agenda Trump, retos, oportunidades y qué implica para la República Dominicana. El distinguido doctor David Lewis es economista con 30 años de experiencia en comercio internacional, negocios, inversiones y desarrollo, así como relaciones comerciales internacionales, servicios, manufactura, industrial y combustibles. En su trayectoria ha participado en todos los tratados de libre comercio de los Estados Unidos con Latinoamérica, desde la entrada en vigor del NAFTA en 1994 hasta las más recientes negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, y fue especialmente influyente en la presentación de servicios de asesoría comercial para los gobiernos de la República Dominicana y Nicaragua en la negociación y ejecución del DR-CAFTA con los Estados Unidos. El doctor Lewis es también comentarista regular sobre comercio internacional y negocios en la cadena CNN en español. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la firma Manchester Trade Ltd. En los Estados Unidos. Damas y caballeros, para mí es un honor otorgar la palabra al doctor David Lewis, nuestro orador invitado en este almuerzo. Buenas tardes, David, muchas gracias. Me uno al saludo protocolar a la mesa, señor ministro, Junta Directiva de AmCham República Dominicana, colegas empresariales aquí con nosotros hoy, amigos y amigas de hace mucho tiempo. Este año para nosotros en mi empresa es importante porque cumplimos 35 años de negocio, que comenzamos allá en un periodo que poca gente recuerda, de una instancia que se llamó la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, Caribbean Basin Initiative, comenzado durante el fin del presidente Carter y el principio del presidente Reagan. Y que si bien alguna gente en los medios ha tomado como punto negativo el nombramiento de un nuevo asesor sobre Venezuela en la Casa Blanca, para muchos vinculados a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, yo diría que estamos perdiendo una gran oportunidad de identificar el rol que jugó esa persona con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe inicial, su conocimiento y experiencia con la región del Caribe y Centroamérica, y cómo podríamos usar eso como leverage, como apalancamiento en las gestiones regionales. Ese es el caso del señor Elliott Abrams. Entonces, es algo que voy a mencionar sobre lo que implica quién es quién en dirección de política en Estados Unidos como en cualquier país. Pero para nosotros es muy importante y creo que es mérito esas 4 décadas de generaciones empresariales y políticas americanas y dominicanas en las gestiones de comercio internacional, política e integración económica. Mi clic aquí solo para verificar, para adelantar. Perfecto, bien. Yo voy a tomar 5 puntos puntuales que voy a tocar hoy. 1, el tema USA First, Estados Unidos primero dentro de la agenda del presidente Trump. 2, en términos comerciales, lo que llamamos The Trump Trade Agenda, TTA. Como todos ustedes que visitan Washington, a todo el mundo le gusta una sigla, así que es una sigla bien sencilla. El tema de geopolítica y seguridad, porque obviamente se ha vuelto muy fundamental. Lo transaccional, que es el deal de Trump,
Y finalmente, la ejecución, qué es lo que se puede ir haciendo. Creo que obviamente tenemos una nueva visión estratégica. Hay un debate si es proteccionismo o no. Hay una variable mayor, obviamente, en la agenda del presidente, que es el déficit comercial. Hay una visión de política comercial como política arancelaria. Y hay el tema también si esto es antiglobalización, antiglobalismo, fin del multilateralismo. Ahora vamos a tener un gran debate con la nueva selección del presidente del Banco Mundial. Y claramente no es que Estados Unidos diga no voy a ser líder global, pero creo que hay que darnos cuenta que ahora hay una visión de segmentar regionalmente qué es ese liderazgo y cuál es la división de gastos, costos y compromisos. Con ese cost-sharing y fair trade, como menciona la administración, lo que estamos viendo es lo que llamamos nosotros un emparejamiento comercial, cómo ir creando un balance en términos de esa perspectiva. Hay un claro énfasis en los mercados grandes de competencia directa con Estados Unidos, China, Japón, Europa, el tema de Corea del Sur, y un cuestionamiento de las estructuras y las instituciones multilaterales, no solamente Naciones Unidas, la OMC y muchos de los organismos internacionales. Y dentro de eso una perspectiva, tanto del presidente, pero líderes en la administración, de experiencias negativas en los últimos 20 años, tanto con la entrada de China en la OMC, las aperturas comerciales que ha hecho Estados Unidos con tratados de libre comercio, lo que ha implicado eso para importaciones globales a Estados Unidos y esa visión del creciente déficit comercial como resultado de esas aperturas. Y con otros mercados pequeños hay lo que nosotros llamamos, si hay algún problema tangible o irritantes comerciales. Con la agenda entonces, claramente lo que todos hemos visto, una agenda fuertemente antidéficit, donde renegociar algún acuerdo comercial y posiblemente negociaciones nuevas. México con el NAFTA, ahora el US-Mexico-Canada Agreement, el caso de China, Corea del Sur, que mucha gente no se da cuenta que la administración ha tomado una posición muy dura con un aliado político, sobre todo con todo el tema de seguridad con Corea del Norte, en torno a lo que ha sido la perspectiva de la administración Trump de una relación deficitaria en el comercio. Japón y Europa, que son pendientes, pero que vamos viendo mensajes de la administración en torno a hay una relación desbalanceada comercialmente, tiene su componente político y geopolítico de seguridad, pero queremos buscar cómo se empareja eso. Y ahora hasta menciones de, luego de salirse inmediatamente, luego de tomar poder del Acuerdo Transpacífico, hay diálogos sobre posibles regreso. Esa agenda paralela de negociaciones, de renegociaciones, va luego con cumplimiento de acuerdos. Y creo que esta es la parte importante que hemos estado recalcando yo ya personalmente desde las primarias republicanas de 2016, lo que llamamos en la jerga del negocio de comercio internacional Trade Compliance and Enforcement, cumplimiento de acuerdos. Se cumplen o no, y si no se cumplen, cómo se va haciendo el ajuste. Pero que son revisiones, enmiendas, ajustes, pero no son renegociaciones. Y creo que esto es importante porque sale muy temático políticamente decir va a haber o no va a haber una renegociación. Los medios dicen algo. Con países y mercados pequeños donde no tenemos déficit comercial con Estados Unidos, no hay agenda de renegociación. Pero el que no haya renegociación no significa que no hay revisiones posibles y que hayan temas de cumplimiento, de compliance y enforcement que no requieran algún tipo de seguimiento. Y ya los hemos visto, algunos lo sabemos, otros no. Guatemala desde marzo de 2017 al segundo mes de la administración hizo ajustes en su tema de muslos de pollo con Estados Unidos dentro del CAFTA-RD. Nos vinimos a dar cuenta en junio que eso se hizo.
Gente que vivimos de esto 24/7. Calladitamente, Guatemala decidió, voy a atender este tema. Es un tema que Estados Unidos me ha estado presionando por varios años y ahí quedo libre de ese tema. Perú tiene un caso de madera y medio ambiente dentro de su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Colombia, un gran aliado de Estados Unidos, tiene problemas de propiedad intelectual, problemas de precios de farmacéuticos y medicamentos y un tema de camiones y una cuota de lo que llamamos chatarrización, entrada de camiones nuevos, eliminación de camiones viejos en el mercado, que viene desde 2017. Eso es un tema que lo van a tocar, o sea, no se va a quedar fuera. En el caso de Chile, lo que muchos llamamos el gold standard de los TLC de Estados Unidos, tradicionalmente un problema también en propiedad intelectual, precios de medicamentos y farmacéuticos. Y claramente el tema de México, Canadá, el NAFTA y ahora el nuevo acuerdo, donde automóviles, acero, manufactura, electrónicos, propiedad intelectual y el tema laboral salieron en la negociación y se hicieron los ajustes. Un ministro de Comercio Exterior hace 2 años me dijo, David, si me dan un free pass por todos estos años y no me presionan, ¿qué se supone que iba a hacer yo? Y básicamente tuvimos 2 administraciones de free pass donde la perspectiva era consolidemos la relación hemisférica, la vinculación comercial y luego toquemos temas problemáticos. Y ahora hay una administración que decide, bueno, si hay problemas, los vamos a enfrentar porque ya esa consolidación hemisférica está dada, con excepción de 4 países y un grupo Mercosur. Estados Unidos ya consolidó su régimen comercial con todo el hemisferio. Y lo que nos quedan entonces son temas puntuales. Y por lo tanto nosotros argumentamos hay que prepararse. En el caso de República Dominicana, obviamente ha sido el de mayor éxito dentro del CAFTA-RD, tanto en volumen de exportaciones, diversificación de exportaciones, su ampliación, la inversión de Estados Unidos que entró como resultado del acuerdo y la consolidación de un modelo exportador, ya no solamente zonas francas tradicional, pero también industria nacional en diversos sectores, textiles, calzado, farmacéuticos, dispositivos médicos, eléctricos, electrónicos, el sector logístico y ahora últimamente el boom de servicios. Les recuerdo lo que ustedes ya saben en este país, a muchos colegas en Estados Unidos, por cifras oficiales del gobierno, que alguna gente quisiera debatir, pero el margen yo creo que es no significativo, tenemos más del 65% del PIB de esta economía está catalogado ya bajo servicios. Entonces, eso es un fenómeno totalmente nuevo. Y dentro de ese performance exportador de éxito hay que ver cómo se han dado los retos en industrias nacionales. Creo que eso es un tema que ha salido a colación varias veces aquí, sobre todo en términos de el ajuste para la eventual liberalización cero, cuando ya todos los aranceles de entrada van a ser cero y particularmente en el sector agro del país. 2020 tenemos una serie de rubros, frijoles, cortes de cerdo, carne bovina, queso cheddar. Para el 2024 los muslos del pollo y para 2026 ya leche en polvo, arroz, queso mozzarella y yogur. No son tantos si uno compara lo que es el margen global, pero sí son sectores muy delicados, muy comprometidos, de una gran vinculación en la economía interna y con la preocupación de capacidad de exportación. Ojo que esto fue lo mismo que pasó con México, con su NAFTA original, en maíz, frijoles y otros granos básicos. Y hay que resaltar que México tuvo 20 años y su ajuste no fue completo ni exitoso totalmente. Entonces, para una economía mucho más pequeña como la República Dominicana, hay que ser serio y responsable de decir, hay que ver cómo atendemos esos temas, donde tal vez no son los exitosos exportadores de zona franca o de otros sectores, pero sí son componentes importantes de la economía. Claramente también ha habido el componente de asistencia técnica, creo que es importante resaltarlo porque la administración americana y los programas de AID en el país han ayudado mucho, pero el tema sigue siendo, ¿podrán competir estos sectores con una liberalización cero completa?
completa, y de ahí el debate de si hacemos un ajuste, si hay una renegociación, cuáles serían los calendarios, pero obviamente hay que mirar qué serían los costos. Sé que el ministro habló el mes pasado e indicó que no hay en la agenda una renegociación del CAFTA-RD, y estamos totalmente de acuerdo. Creo que aún en el caso de un gran problema en estos rubros u otros, de nuevo, no sería una renegociación, sería una revisión, el acuerdo lo permite y en muchos casos de repente tiene cobertura pública, en otros no, como mencioné algunos que se están dando. El reto es si hay o no hay mayores espacios de aprovechamiento, y creo que es importante en ese sentido ya saber de qué estamos hablando. Información totalmente pública, no hay que tener una empresa de comercio exterior por 35 años para saber. Usted se puede ir al website del USTR, busca el National Trade Estimate Report, el Informe Nacional de Comercio, donde establecen qué entiende el gobierno americano son las barreras al comercio para sus exportaciones a sus socios en el mundo. No va a aparecer Dominica, que son 100,000 personas, pero sí aparece Dominican Republic. Y en el listado, y como se ha discutido aquí, hay un sinnúmero, aquí en el país hay un sinnúmero de temas que, si bien no son alerta roja internacional como el déficit con México o con Japón, son temas de importancia y hay que darle atención. Sobre todo porque el informe del estimado nacional es la vara de medir del gobierno americano para decir qué agenda tengo que entretener con un país o con un grupo de países. El próximo informe sale el mes que viene. O sea que el que miran ahora es el de 2018, en marzo sale el nuevo informe, no habrá nada nuevo para República Dominicana, pero sí hay varios temas. Y antes de entrar a eso, la semana pasada quisiera mencionar, porque sé que es un tema que varios del sector están identificando, ya entró en el Congreso legislación para la renovación del Caribbean Trade Basin Partnership Act, el CBTPA, la versión más avanzada del CDI de 1983, que expira en 2020 y que hasta la fecha lo que cubre ya son los países de CARICOM que no tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero para República Dominicana sí hay un componente de coproducción con Haití, que habría que ver cuánta de esa coproducción que entra a Estados Unidos utilizando beneficios CAFTA-RD, utilizando beneficios CBTPA con Haití y utilizando beneficios de la legislación HOPE y HELP, caen bajo eso, para saber si República Dominicana necesita insertarse en ese debate de la renovación del CBI por hoy. Los 8 temas de cumplimiento, y no voy a entrar en detalle, pero sí los voy a listar: el compliance enforcement, que si bien no son alertas rojas, son preocupantes para el gobierno de Estados Unidos y su gestión del país. Importaciones de varillas de acero, etiquetado de alimentos, cuotas de importación de productos agropecuarios, el tema de vehículos usados, compras públicas, government procurement, propiedad intelectual, ya no la tradicional de hace 10, 15 años cuando comenzamos el CAFTA, donde era piratería, si muchos de ustedes se acuerdan. Ahora mucho más que ver con temas de servicios, temas de telecomunicaciones, temas de señales de comunicaciones en ese tema. Y el tema que, si bien no es un tema de comercio netamente, sí compromete todo: la corrupción y la transparencia, el tema del good governance, el Estado de Derecho, rule of law, para garantizar la sostenibilidad del modelo exportador. El reto es que cada uno de estos puntos tiene nombre y apellido de empresas americanas y empresas dominicanas vinculados, y más atención siendo dada por la Oficina del Representante Comercial, el USTR, en torno a qué hacemos con estos. Entonces, en ese sentido, tanto los sectores, las industrias, los gremios y el gobierno necesitan hacer lo que nosotros decimos un mapeo estratégico de qué son estos retos, qué son estos reclamos, para entonces posicionar al país ante un posible cuestionamiento. Sobre todo porque ya el grupo de personas en la administración americana que le tocaría cubrir algo con República Dominicana, en estos 2 años no tenían tiempo, ni interés, ni atención, porque estaban enfocados con una cosa que era la renegociación del NAFTA.
Bueno, ahora es la aprobación legislativa del NAFTA. Los negociadores americanos no trabajan aprobaciones congresionales. Eso es otro grupo de gente. Así que todos los negociadores que cubren las Américas y que se dedicaban 1000% en estos 2 años a México, a NAFTA, a Canadá, ahora se están liberando para dedicarse a estos otros países. Y si bien la semana pasada el presidente de Colombia vino a Washington, se reunió con el presidente Trump y todo era el tema de Venezuela, ustedes todos tienen que saber muy bien que le tocaron el tema de los temas comerciales del TLC con Colombia, que le preocupa al gobierno de Estados Unidos. Y Colombia se ha estado preparando para eso. Tercera área, geopolítica y seguridad, o lo que nosotros llamamos cuando ya el comercio no es la prioridad total. Sé que el mes que viene van a hablar aquí en un almuerzo sobre China y cómo participa, pero es lo que yo llamo, hay una nueva realidad que es el nuevo bufete de abogados, que es el más que manda en Washington hoy en día. Se llama Pompeo, Bolton y Rubio. Y ahí comienza y termina todo. Obviamente, señor DCM, estoy siendo facético, no es que así es la estructura nueva gubernamental, pero básicamente lo que no tuvimos en los primeros 2 años de la administración, ahora lo tenemos. Hay una consolidación, un realineamiento político de qué va a hacer la administración con diferentes temas en el hemisferio y está muy consolidado. Es lo que yo llamo un equipo SWAT de política internacional, lean and mean, como dicen, saben lo que quieren, lo saben ejecutar, no necesitan esperar que llenemos puestos de 27 embajadores en lo que el comité del Senado lo hace, porque saben lo que van a estar haciendo y ejecutar en una manera bien típica CEO de Estados Unidos. Obviamente el caso de la OEA, Venezuela, Nicaragua es lo primordial, pero también ya estamos viendo ese realineamiento. Mercosur, posiblemente un nuevo TLC con ellos, ahora que Brasil por fin está alineado con los demás países, y claramente lo que anda sucediendo en Colombia, Perú, Ecuador, un renacer andino. Centroamérica claramente se ha vuelto un problema ahora con su nueva crisis política de seguridad y migratoria, pero un nuevo presidente en El Salvador, elecciones en Guatemala, Nicaragua con una crisis del régimen Ortega Murillo, México en lo que yo llamo su nuevo laberinto de AMLO, que creo que básicamente va a ser, si me dejan quieto, yo no molesto, y si yo no molesto, ustedes tampoco me estorben. Así que, y el caso de CARICOM, que a veces es importante para Dominicana, a veces no, todavía en veremos. Y dentro de ese marco nosotros vemos a Dominicana como bueno, positivo, tanto en términos de lo que ha sido su posicionamiento en la OEA con el caso de Venezuela, pero eso si se lo sumamos al tema económico, al tema exportador, creo que es una situación donde el performance de República Dominicana para con Estados Unidos posiciona muy bien al país. La pregunta es si es sostenible y cómo apalancar ese valor en términos de algo mayor, más amplio y más profundo. Hay un tema que sé que está en los medios también y sería irresponsable no mencionarlo, pero el pre-clearance del aeropuerto Punta Cana obviamente puede ser lo que llamamos en inglés un game changer para lo que ya es la economía turística dominante de la región, donde de nuevo un tema que si camina bien separa al país del resto de la competencia en un área. Cuando anunció Estados Unidos hace 2 o 3 años 10 nuevos aeropuertos de pre-clearance en el mundo, 2 en el hemisferio, 1 en Canadá, 1 en República Dominicana y los demás en Europa y Asia. O sea, eso es un buen grupo con el cual estar listado un país como República Dominicana. Así que creo que eso es algo importante. China en las Américas, obviamente ahí hay una nueva competencia, un nuevo reto, tanto en términos de comercio, relaciones políticas, influencia política y obviamente el tema de cómo va a participar China en este mercado de zona franca, de logística, de telecomunicaciones y la preocupación de Estados Unidos en torno a seguridad en el concepto amplio de la palabra. Claramente hay una visión en términos de modelo estatista de empresas, donde la competencia no es igual, donde hay ventajas del Estado chino para con empresas que están invirtiendo, y eso es una preocupación para la administración.
Nuestra visión es que la economía de Estados Unidos tiene mucho más resilience y sostenibilidad que la China, pero claramente hay que ver, esto es un tema donde se está viendo a Dominicana como mal, como negativo, cómo fue el proceso del anuncio de las nuevas relaciones y cómo eso se está vinculando en términos a lo que es la relación con el socio comercial económico más importante. Así que creo que eso es un área donde claramente habría que ver cómo ir creando un mensaje de esto complementa lo que es la relación y lo que es el ambiente económico y comercial de República Dominicana con Estados Unidos. Hay una visión que si bien el CAFTA-RD y los tratados de libre comercio son para cualquiera que invierta en los países, sí que la prioridad era para socios CAFTA-RD y socios de Estados Unidos. Entonces, una presencia china, posiblemente utilizando el CAFTA-RD para mejorar su posicionamiento en el mercado de Estados Unidos, eso puede ser preocupante. Lo transaccional, lo que el presidente Trump llama el deal, ¿cómo se puede posicionar República Dominicana? Precisamente para aprovechar este entorno comercial, geopolítico, para avanzar sus intereses comerciales y posicionar a Dominicana mucho más atractiva como mercado en esa competencia global. Obviamente hablamos del tema del CAFTA, pensamos que hay que exportar más y mejor, hay que atraer mejor y más inversión al país, ofrecer un mejor entorno de negocios. Todavía hay temas, no solo para empresas americanas, para muchas empresas que vienen al país, preocupación por el Estado de Derecho, las reglas de juego, y claramente eso es algo importante. El tema perenne, que es lo que termina separando países en desarrollo de países desarrollados, es qué invertimos en educación, salud y competitividad laboral. Por más bueno que sea un tratado de libre comercio, por más bueno que sea el desarrollo de comercio exterior y de exportaciones, sin esos componentes va a haber un problema grave en tener una sostenibilidad en esos sectores. Y obviamente lo que ha avanzado mucho, la competitividad logística y de servicio en el país. Hay una oportunidad ahora con lo que vemos una desventaja para México con el nuevo acuerdo, claramente con la distinción de que son economías casi 10 veces de diferenciación, pero ahí debe haber un nicho para República Dominicana en áreas de logística, de manufactura, de servicios, para decir cómo puedo aprovechar, particularmente cuando los que pudiesen aprovechar esa desventaja de México naturalmente en el CAFTA son países en Centroamérica que tienen un problema en estos momentos de situación de crisis. Así que vemos una gran oportunidad para una estrategia de posicionamiento estratégico regional, hemisférico y global de República Dominicana, tanto en comercio exterior, inversiones y las relaciones internacionales. La ejecución, ¿qué hacer? Hubo un periodo donde había una sólida institucionalización aquí en el país, sector privado, gremios, gobierno, medios y todo, en términos a la presencia dominicana en los mercados ejecutivo, legislativo, el Congreso de Estados Unidos, laboral, ambiental, sociedad civil. Ese ejemplo creo que se debe retomar. Hay una gran oportunidad en este momento. Out of sight, out of mind, decimos en Estados Unidos. Y hay que avanzar, cómo ir avanzando esas gestiones, tanto diplomáticas, pero plus, con sector privado, con los medios de comunicación, con sociedad civil, con la academia, para ir mensajeando eso. El mensaje recién, la semana pasada, el presidente Duque vino a Washington, pero eso fue un ejercicio all of Colombia. No era solo gobierno, era sector empresarial, academia, medios. Fue un all of Colombia ataque sobre Washington para avanzar esa agenda. Antes lo había hecho el presidente Uribe con el Plan Colombia. Yo creo que República Dominicana puede hacer eso igual de bien o mejor. De repente con un tema, ¿cuál es la colaboración con Estados Unidos con el tema álgido de Haití? Con la región dominicana sola, la experiencia del CNNC, el Consejo Nacional de Negociaciones Comerciales, algo similar donde puedan ir atacando estos temas. Personnel is policy. Hay que conocer quién es esta gente. Ya no es your father's State Department o el Commerce Department. Ahora hay un fast track, bien que mal, hay unas estructuras que se establecen y hay que ajustarse. Nosotros vemos que pase lo que pase en la elección de 2020, el mundo pre-Trump no va a regresar de inmediato a Washington.
Esto es un cambio que se está dando y hay que ver cómo ajustarse y cómo insertarse en el mismo. Y ahí la pregunta va a ser, ¿dónde está Dominicana con ese bufete Pompeo, Bolton y Rubio? Porque todos los países eso es lo que están atacando. Hay un gran ejemplo con Semana Dominicana, sé que ya están planeando la Semana Dominicana para 2019, es una marca establecida, creo que son 20 años. 25 años, yo comencé cuando don Luis Heredia Bonetti hace tiempo, que en paz descanse, pero creo que requiere una presencia más permanente, más activa y más periódica. Y los países que han establecido unos consejos empresariales para avanzar esto, Colombia, Perú, el pequeño Panamá tiene su reunión de su consejo empresarial la semana que viene en Washington, celebrando 30 años, creo que hay un mecanismo ahí que se pueda promover negocios, comercio más. Ideal sería que fuera regional, pero yo entiendo que eso es mucho más difícil. Como mínimo conversar a nivel de Dominicana y atacar esa agenda de compliance y enforcement del cumplimiento, así como los demás temas de interés en el mercado de Estados Unidos. La liberalización cero en el sector agro, eso viene. Y hay que prepararse para eso. Creo que las voces en el país que lo han mencionado tienen razón. Que si es negociación, renegociación, miren, olvídense del título y vayan al subtítulo que es hay que ver cómo se logra el ajuste competitivo sin daños mayores y posiblemente con ganancias mayores. La alternativa es esperar a que el presidente no sea reelecto en 2020 y no creo que nadie quiera apostar a eso. Muchas gracias. Bueno, felicidades a nuestro orador David Lewis por hacer una exposición de 2 horas en 30 minutos. No, mucho contenido bueno en su presentación. Usted mencionó el tema de un área de preocupación por parte de la administración de la posibilidad de empresas ubicando en zona franca o en el país para exportar a los Estados Unidos, específicamente empresas como State-Owned Enterprises de China. ¿Qué medidas puede o debe tomar el gobierno dominicano para evitar este tipo de inversión? Bueno, yo no creo que el tema sea evitar la inversión, porque no es inversión ilegal y obviamente si cumple con lo que son los requisitos domésticos, hay autonomía y soberanía nacional en términos de la estrategia de atracción de inversión. Creo que en el tema, y no solamente con Estados Unidos y el CAFTA-RD, es el tema fundamental porque es el centro de la mayoría de las exportaciones de República Dominicana, pero con cualquier mercado donde se exporta es que necesitan asegurarse que el tema de triangulación, que el tema de transformación y contenido de valor respete lo que son los acuerdos internacionales y o bilaterales de comercio exterior que tenga República Dominicana. Y la mejor manera de hacer eso es transparencia, transparencia y más transparencia, porque en tanto y cuanto empresas como la del señor aquí tiene que cumplirlas, la de señores y señoras que están en la audiencia tienen que cumplirlas, la pregunta va a ser, ¿y si viene alguien de Beijing, él o ella van a cumplir también? Y creo que con eso comenzamos el camino con Estados Unidos. Muy bien. ¿Se puede ampliar un poco del US-Mexico-Canada Agreement? Si hay cualquier lecciones aprendidas de ese proceso. Eso es una pregunta. Y la otra sería, ¿cuál es la probabilidad de su ratificación en este nuevo Congreso estadounidense? Y si no está aprobado, ¿and then what? Bueno, la segunda más fácil, créanlo o no. Bueno, está la administración ya presentando su paquete legislativo del acuerdo que se apruebe. Hay un problema porque hay varios temas que
la misma bancada republicana del presidente entiende son problemáticos para ellos y no van a apoyarlos. Así que en ese sentido el presidente tiene que tomar unas decisiones en torno a esos temas particulares. Así que eso estamos en veremos. Si no se aprueba, entonces existe el problema de que la administración tiene que decidir o hacemos un fallback al NAFTA tradicional o vamos a una relación con México y o Canadá de los términos en la OMC, que serían bastante perjudiciales para todos envueltos. Así que ese es un tema que básicamente en estos 6 meses, porque ya luego entramos en campaña electoral, no va a haber nueva legislación en Estados Unidos después de octubre, noviembre de este año, posiblemente cierre del año, pero en 2020 no va a haber, así que ese es el tema fundamental ahora. Hay un sinnúmero de áreas que nosotros entendemos México ahora ya no es tan atractivo y tan competitivo en términos de inversión para la exportación a Estados Unidos por un sinnúmero de compromisos que tuvieron que tener ahora en términos de regla de origen, valor añadido y particularmente en términos de sectores como automovilísticos y otra producción de maquinaria y capital y electrónicos. Ya hay países en Asia y en América Latina, Perú y Colombia, mirando a ver qué oportunidades habría para ellos expandir sus acuerdos de libre comercio que ya existen en algunos de estos sectores y ser más atractivos que lo que es México. No sé si en Dominicana lo están haciendo ya, se debería hacer. El dilema es que la economía de México son 110 millones de personas y con ese tamaño de repente todavía hay un espacio que hay un mayor costo en algunos sectores, pero se pueden absorber por volumen. Entonces eso es algo que ni Colombia con 46 millones, ni Perú y definitivamente Dominicana con 11 no tiene. Pero ahí hay que verlo rubro por rubro, sector por sector, para evaluar dónde se puede desarrollar mayor competitividad en algunas áreas, tomando en cuenta que pues, hay una ventaja de cercanía al mercado, 30 años de esa relación y buscar su nicho competitivo en esos sectores. Bien, esta pregunta, ¿es esta guerra comercial una cortina para la búsqueda de la supremacía tecnológica? ¿Es eso lo que hay detrás? Bueno, el tema de transferencia de tecnología es uno de los centrales que la administración está empujando con China, además de otros temas en torno a la reforma económica dentro de China, su participación en mercados globales, en la OMC, su cumplimiento. Hay un tema de enforcement y compliance que se le está presionando a China. Creo que, yo no sé si es una cortina de humo o no, obviamente el presidente y la administración entienden que hay un tema que se puede manejar a corto plazo que tiene que ver con política arancelaria. Lamentablemente yo personalmente pienso que no se ha estado evaluando completamente qué impacto tiene eso en el mercado interno de Estados Unidos y el costo en el mercado interno en una economía que consume 65-70% para sobrevivir y mucho viniendo de China. Pero claramente ellos lo están viendo como que es un potencial que les da jaque para presionar a China en otras áreas y hasta la fecha aparentemente está funcionando. Obviamente lo del arancel podrá venir a oírse, si hay más arancel, pues eventualmente ustedes son empresarios, el costo se lo pasamos a los consumidores, entonces eso es un problema ahí, pero creo que ellos están abogando por cambio estructural. Y si vemos de nuevo, personnel is politics, las personas que están envueltas haciendo esto, llevan 40 años con esta posición. O sea, esto es, y lo dijeron desde el principio, esto no va a funcionar, y su posición es, esto no funcionó. ¿Por qué? Porque China no juega según todas las normas de juego. Y lo que están buscando es echar eso para atrás. Bueno, aquí hay una pregunta un poco fuera del enfoque, pero entiendo que el mes que viene ustedes van a discutir eso en mucho más detalle con el embajador Álvarez, así que y se supone que a partir del 1 de marzo vamos a saber si hay más o menos aranceles, así que habrá more food for thought. Esta pregunta es, ¿qué piensas sucederá en
la unión en el United Kingdom con el Brexit y Europa. Yo sé que su enfoque y su experticio es más en América Latina, pero es un tema interesante. Bueno, de hecho estuvimos trabajando para un cliente de Estados Unidos 2 años, el Atlantic Trade and Investment Agreement, que era el de Europa con Estados Unidos, que fue uno de los últimos de la administración Obama que no terminó y que la administración Trump detuvo cuando entró. Creo que la situación del Reino Unido y el Brexit es, o sea, algo día a día cambiante. Ya vimos que un grupo ya del Partido Laborista está saliendo. Yo pensaría que en algún momento van a tener que tener otro referendo. O sea, la situación doméstica política parece que va a ser inaguantable. Y claramente todos los sectores en el Reino Unido no leyeron bien el balance de poder en la Unión Europea y la posición de línea dura que iba a tener la Unión Europea en torno a una posible salida. Y creo que es una lección para cualquier país o grupo de países cuando indica quiero revisar, renegociar, salirme o algo de un acuerdo, porque los costos, si bien sabemos la experiencia de los costos de entrada, nunca hemos tenido experiencia de los costos de salida. Esto no ha pasado nunca, jamás. La primera vez que está sucediendo y creo que nos estamos dando cuenta que los costos de salida pueden ser más duros y peores que los posibles costos de entrada. Así que todavía veremos porque ese capítulo no se ha terminado de escribir. ¿Quién sabe? Bueno, la última pregunta es, ¿cómo ve el futuro de la troika de tiranía, Venezuela, Cuba y Nicaragua? Bueno, no es sostenible. Nuestra famosa canción, no hay mal que dure 20 años ni pueblo que lo resista, pero creo que a diferencia, hay una convergencia estructural y coyuntural en estos momentos que entiendo. No solamente ya el gobierno de Estados Unidos, sino muchos gobiernos de América Latina e internacional se han dado cuenta y están buscando aprovechar esa convergencia coyuntural y estructural para precisamente lograr un cambio hacia la democracia. Particularmente Venezuela no lo veo sostenible, Nicaragua y el régimen de Ortega Murillo igual. Cuba es otra situación porque es una isla rodeada por el mar, lo cual significa que el nivel de flexibilidad de lo que entra y lo que sale es mucho más que en el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, que como ustedes conviven aquí con su vecino, verdaderamente, o sea, son fronteras porosas. Hoy día nos están hablando de Cúcuta y de Roraima con Brasil, pero todo lo que es Venezuela con todos esos estados a su alrededor, si ustedes solo toman el cálculo y la mentalidad de decir que 3 millones de venezolanos han salido a pie, Ecuador, Perú, Colombia, o sea, lo que te dice, si esos son ciudadanos cualquiera, usted imagínese operativos profesionales de ayuda humanitaria, militares o lo que sea, eso no es complicado, pero creo que estamos hablando y sobre todo yo creo que el tema es de transformación democrática, con principios de elecciones libres, y creo que ese es el eje que se está manejando. Yo soy de los que pienso que no hay prospecto para nada a nivel militar, particularmente intervención, pero eso no significa que los países que tienen recursos militares no los vayan a utilizar. Y que dentro de esa coalición hay puntos de vista diferentes. El presidente Duque la semana pasada en Washington le preguntaron, y yo creo que fue muy ilustrador lo que nos dijo. Preguntó sobre los planes que hay de amnistía, etcétera. Le digo, miren, los venezolanos y el futuro gobierno democrático de Venezuela podrá hacer lo que quiera con la gente de este régimen y con el presidente Maduro. El gobierno de Colombia tiene una acusación contra el señor Maduro en la Corte Internacional de Justicia y la tendrá y la lograremos poner y lo pondremos preso.
Eso lo dijo públicamente a todo el mundo. No fue en secreto con Donald Trump, que después alguien mandó un tuit. O sea, Colombia tiene una posición muy clara. Estamos apoyando el cambio democrático y eventualmente, pase lo que pase con quien haga lo que sea, nosotros como país tenemos una agenda con este señor. Entonces, eso obviamente te da a entender que pase lo que pase, van a haber elementos. No sé si otros países tendrán agendas similares. El caso de Estados Unidos, el gobierno se ha mantenido en lo de cambio democrático, elecciones libres, pero creo que obviamente es complicado, y si lo ponemos con el caso de Ortega Murillo en Nicaragua, pues entonces tal vez no del mismo nivel, pero claramente algo de menor nivel. Creo que lo importante es que para un país como República Dominicana eso ofrece mucha oportunidad de cómo se posiciona en un entorno, como yo puse, negativo, un país que se puede ver como positivo y con un performance de éxito. Bueno, un aplauso para nuestro orador David Lewis, vicepresidente de Manchester Trade, y muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes.